Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde un intenso debate se prendió el cerro en la Cámara del Senado, ya que los paniaguados y los pianistas prácticamente quieren desacreditar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no contaban con que saliera Jacob Polensky y el buen Noroña y los hicieran pedazos, ya que también prácticamente Lili Telles quiso ser de las suyas, pero no pudo. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Compañeras y compañeros legisladores, en la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, tomamos la decisión de ratificar y poner a consideración ante este honorable recinto legislativo el dictamen de idoneidad del maestro Mauricio Márquez Corona como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Agradezco a las y los integrantes de esta primera comisión que el día de ayer se dieron cita a la comparecencia del citado profesionista, en donde se desarrolló un ejercicio de diálogo, escuchando los argumentos del compareciente para ocupar tan distinguido cargo, y al mismo tiempo las valiosas preguntas de las y los legisladores y las acertadas respuestas del maestro Márquez. El Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Con la creación del INEGI se modernizó la valiosa tradición que tenía nuestro país en materia de captación, procesamiento y difusión de la información acerca del territorio, la población y la economía. Me permito resaltar que el INEGI se rige por una Junta de Gobierno, la cual tiene la función de órgano superior de dirección, que a su vez se integra por el presidente del instituto y 4 vicepresidentes, tal y como lo establece el artículo 26, apartado B, párrafo 3 de la Constitución. Con su permiso, honorable presidenta, estimados senadores, senadoras, diputados y diputadas, integrantes de esta comisión permanente, la segunda comisión de trabajo de esta comisión recibió la comparecencia de 5 destacados personajes, 4 de ellos ligados permanentemente, es decir, en todo su ejercicio profesional prácticamente, al servicio exterior mexicano. El otro, un destacado intelectual, historiador y filósofo. El propósito, presentarse ante esta comisión para justificar su ratificación una vez que fueron designados por el presidente de la República como embajadores. Puedo relatarles a ustedes la extraordinaria experiencia en la recepción de todas estas comparecencias. Particularmente nos llena de orgullo el que 4 destacadas mujeres hayan sido designadas como representantes de México con misiones de diferente alcance. Por ejemplo, en Azerbaiyán la designación recayó en la ciudadana María Victoria Romero Caballero. Los senadores y diputados cuestionaron a la compareciente con respecto a su trayectoria, a su plan de trabajo, el cual expuso con detalle, y al futuro de la relación con Azerbaiyán. En el caso de la República de Irlanda, la compareciente, la ciudadana Carolina Zaragoza Flores Rodríguez, hizo una gran exposición de la importancia comercial que Irlanda va adquiriendo en el concierto europeo y qué importante es para México abrir mercados en algunas materias específicas que mencionó en la comparecencia. Se trata de una persona con una muy amplia trayectoria en el servicio exterior mexicano, justificada en esta comparecencia. Podemos hablar del caso notable de la ciudadana Norma Berta Pensado Moreno. La doctora Pensado Moreno es actualmente embajadora de México en Rusia y ha sido designada embajadora de México en Dinamarca. Este es un nombramiento que nos llena particularmente de satisfacción, así fue expresado por los senadores y diputados en la comparecencia, porque no solamente es la continuación de una gran carrera diplomática, sino que la doctora Pensado es una especialista particularmente en temas europeos. Así es que su nombramiento le augura un importante futuro a la relación de nuestro país con el Reino de Dinamarca, que si bien no es significativa hoy en términos monetarios, o por lo menos no en el mismo nivel que otros países, sí en cambio representa de una importancia política vital, sobre todo en 2 materias. 1, las tareas de pacificación, y 2, muy particularmente los temas relacionados con el medio ambiente y sobre todo el combate y adaptación al cambio climático. Así fue expuesto por la compareciente. Y en el caso de la ciudadana Amparo Heréndira Anguiano Rodríguez, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Rumania, la aceptación y beneplácito ha sido otorgado, o está esperando el otorgamiento para que sea también nuestro representante ante la República de Moldava. Se trata de una persona con una amplia experiencia diplomática y que hizo énfasis en el papel crucial que juega en este momento Rumania ante el conflicto bélico de
Ucrania y la Unión Soviética. Y esto va en función de su ubicación geográfica y también la importancia política que en un momento determinado puede asumir. El ciudadano Eduardo Villegas Mejías, filósofo, intelectual mexicano, historiador, ha sido designado por el presidente como embajador de México en la Federación de Rusia. El compareciente justificó con sus méritos humanistas y su conocimiento académico su designación y expuso un plan de trabajo que tiene como objetivo central la ampliación de la cultura y el favorecer la cercanía entre México y este país, sobre todo en temas históricos que lo unen. Esta es la relatoría, honorables diputados y diputadas, senadores y senadoras, de quienes tuvieron a bien, como manda la ley, presentarse ante sus señorías para justificar esta designación hecha por el Ejecutivo a fin de que sea ratificada por esta soberanía. Queda, pues, en manos de los señores legisladores integrantes de esta comisión permanente el voto sobre cada uno de estos nombramientos, que como manda la ley tendrá que ser individual y la votación nominal. Así es que el trabajo por parte de la comisión está hecho y está a su consideración la trayectoria y los méritos de todos estos importantes y destacados funcionarios y intelectuales, a fin de que sea la determinación de ustedes la que designe formalmente, ratifique esta designación del Ejecutivo. No hay que soslayar los delicados momentos por los que pasa la diplomacia mexicana. No hay que soslayar los importantes, álgidos momentos por los que pasa el mundo. Basta replicar lo dicho por el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general. Muchas de las cosas que hoy se dicen y ocurren pueden tener al mundo al borde de una confrontación nuclear. México no puede ser ajeno a eso. México y su diplomacia, sus relaciones exteriores, tiene que atender muy bien, no solo a criterios comerciales o a criterios estrictamente de relaciones, sino más allá, tener una acción definitiva y ser una parte importante en las soluciones que el mundo está pidiendo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Para su discusión está registrado el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria del Grupo Plural, hasta por 3 minutos. Por favor, senador. Gracias, presidenta. El dictamen que ahora nos ocupa es la designación, a propuesta del presidente, de la ciudadana María Victoria Romero Caballero para embajadora en Azerbaiyán. Hay 2 elementos que quiero subrayar. Uno de carácter personal, individual, y otro de carácter general y estructural de la política exterior. Ella es una integrante, una diplomática de carrera, integrante del Servicio Exterior Mexicano. Y subrayo que el presidente esté proponiendo a 4 mujeres para ocupar el cargo de embajadora. Me parece un gesto destacable, presidente. Ella es egresada de la Universidad Nacional, pero hay algunos rasgos de su carrera diplomática que me parecen fundamentales subrayar. Ella ha estado como jefa de la Cancillería en Dinamarca, asesora en un cuerpo multilateral fundamental en Ginebra, Suiza, en la misión de los organismos internacionales. Es decir, ha jugado roles importantes en organismos multilaterales y ha desempeñado algunos cargos en el consulado de Frankfurt o en la sección política de Japón. ¿Qué quiero dar a entender? Que el Servicio Exterior Mexicano tiene una capacidad importante de combinar la experiencia en términos de relación bilateral con experiencia en actuaciones de organismos multilaterales. Es el caso de la propuesta hecha en María Victoria Romero Caballero, a quien, anticipo, el Grupo Plural va a apoyar. No obstante, se hace fundamental pensar en el momento particular de la política exterior. Y se hace fundamental subrayar algunos desafíos donde quisiéramos que la Cancillería jugara un rol muchísimo más activo y jugara una respuesta. Por ejemplo, se han hecho revelaciones importantes del cuñado del yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Él dice en el texto que está por publicarse: Kushner le dijo al canciller Marcelo Ebrard: nuestra relación va a ser muy simple. Pongan atención a estos datos sobre cruces ilegales de migrantes. Si suben, vamos a tener problemas. Si bajan, vamos a tener un increíble socio, van a tener un increíble socio que les ayudará en cualquier prioridad que tengan. Es indispensable la consistencia en la política exterior. Ese es un criterio básico en la política exterior. Es indispensable que la Cancillería salga a responder esto. La dignidad del país está de por medio. El mismo Trump lo dijo. El silencio no nos ayuda en la política exterior. El silencio pasa un mensaje de complicidad. Así como tenemos una propuesta de una mujer capaz y profesional del servicio exterior, necesitamos que la Cancillería responda a estas cosas. No podemos hacerle al tonto. No podemos tener silencios cómplices. No podemos seguir haciendo el trabajo sucio de los gringos y venir acá a dar la cara como si nada pasara. Es indispensable en la política exterior dar cuenta con consistencia, porque lo que dijo el operador de Trump deja en ridículo a la diplomacia mexicana. Por lo anterior, les aviso que votaremos a favor y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.
Al no haber más oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para informar de la votación y proceda a la Secretaría a recoger la votación nominal. Sí, señora presidenta, procederé a recoger la votación nominal. Solicito a las y los legisladores que en cuanto escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto, nombre y grupo parlamentario al que pertenecen. El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado. A favor, secretaria. Muchas gracias. El diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña. Ahí está. No, mira. Carolina Zaragoza Flores como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Irlanda. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente el punto resolutivo. Con gusto, Presidenta, doy cuenta. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la C. Carolina Zaragoza Flores como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Irlanda. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretario. La presentación de este dictamen la realizó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín en su intervención inicial. Está a discusión el dictamen y se le concede el uso de la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria del Grupo Plural hasta por 3 minutos y en una sola intervención se referirá a los dictámenes 2, 3 y 4. Por favor, senador. Gracias, senadora presidente. En esta intervención quiero referirme a las propuestas que hace el Ejecutivo para la designación de nuestra representación en Rumania, en Dinamarca y en Irlanda. Las tres son mujeres de una extraordinaria capacidad. Las tres son integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Una de ellas, hoy embajadora en Rusia, embajadora ya hace 16 años, de hecho está en funciones en Rusia. Me parece, en lo particular, una decisión no de celebrarse que una persona de servicio deje esa sede. Pero en todo caso, lo que sí quiero subrayar es la propuesta de tres mujeres de un perfil de extraordinaria capacidad y que me parece que nos combina en un momento particularmente importante en el contexto europeo que tengamos representaciones de este perfil. Y también es un momento en particular, tanto por Rumania, Dinamarca e Irlanda, en la relación con la Unión Europea. Tenemos pendiente un acuerdo que tiene la particularidad de no solo un acuerdo comercial, sino que tiene una cláusula democrática y de derechos humanos. El término de relación que México ha establecido con Europa es diferente al que hemos establecido en la integración regional con Estados Unidos y Canadá. Pienso que estas tres mujeres capaces, profesionales del servicio exterior, pueden ayudar a ese proceso. No obstante, van a tener que lidiar con la dificultad de generar la confianza. Nuestra presidenta estuvo recientemente en Bruselas con otra comisión para intentar construir los puentes para ver si ese acuerdo sale. Pero yo quiero advertir entonces de los dilemas que tenemos en la relación con Europa. El primer tema principalísimo va a ser cómo construimos confianza cuando en nuestros acuerdos comerciales estamos en conflicto con nuestros socios. Creo que el problema que está detrás, o una de las hipótesis, no solo es un tema de la burocracia europea, sino la confianza hacia México en términos de construcción de un acuerdo. Yo celebro que con Europa tengamos un acuerdo sobre democracia y derechos humanos, temas vitales. Incluso nosotros opinamos sobre lo que sucede en Europa, una parte importante de sus pilares. Pero me parece que mal va a pasar nuestro acuerdo con Europa cuando vemos que los socios comerciales principales de México y Estados Unidos acuden ya a mecanismos de controversias. Si alguien tuviera duda de los resultados de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, pues entonces esas dudas se van quitando. Aquí lo dijimos, una semana después de la visita del presidente López Obrador a Washington, Estados Unidos y Canadá deciden apelar a los instrumentos del propio tratado para las controversias. Estas propuestas hoy, para Irlanda, para Dinamarca y para Rumania, van a tener un extraordinario desafío. ¿Cómo generamos confianza para un acuerdo comercial con Europa si México está dinamitando las relaciones de confianza con sus socios principales? Ahí hay un hierro fundamental en la política exterior. Decía en el tema anterior, la consistencia. El segundo elemento fundamental de la política exterior se llama confianza. ¿Cómo estas mujeres capaces van a construir confianza si nuestro gobierno lo revienta en todos los acuerdos? Al menos eso está pasando con nuestros socios principales. ¿Qué confianza va a tener la Unión Europea después de que nos estén interpelando Estados Unidos y Canadá? Quiero anunciar, Presidenta, que vamos a votar a favor de estas tres propuestas. Son mujeres capaces y profesionales, pero que van a tener un dilema mayor después de la visita de López Obrador a Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres intervenir, Gerardo? Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 3 minutos. Perdón, ya me metí ahí para... No se preocupe usted. A ver, me da permiso para eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora presidente. En favor, por supuesto. Yo estaba muy tranquilo, muy sereno y así seguiré. Pero ir al grupo independiente de la realidad, decir tantas necedades, pues exige una respuesta.
Porque nunca como hoy nuestros diplomáticos tienen una tarea sencilla. Nuestro compañero presidente lo que defiende es la independencia y la soberanía nacional, nuestro marco constitucional, el fortalecer a las empresas públicas frente a los intereses extranjeros. Y eso está en el propio TEMEC. Ahí dice muy claro que en materia de energía tenemos absoluto derecho a la soberanía energética, inclusive, que no está planteándose eso, a la expropiación, que es una figura legítima y legal, siempre y cuando se hagan las indemnizaciones correspondientes. Así es que hay mucha ignorancia de nuestros compañeros que plantean que la diplomacia es entregarse a la inversión extranjera, al capital privado, a la rapacidad, como lo dijo el compañero presidente en el marco de la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, cuando iba a ir a la cumbre de Estados Unidos y Canadá con Trudeau y con Biden. Y un periodista le preguntó qué iba a responder si se le reclamaba y dijo: lo único que queremos es que nos dejen de robar. Si el expolio, la rapiña, la voracidad del capital extranjero es respeto a la diplomacia, pues entonces nosotros no somos diplomáticos, somos plenamente soberanos. Y me parece que esa es la línea de nuestro servicio exterior. Y es una línea correcta que le dio muchísimo prestigio a la diplomacia mexicana con la doctrina Estrada y con el respeto absoluto a la libre determinación de los pueblos. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. ¿Me quieren hacer una pregunta, senadora presidenta? ¿Quiere una pregunta? El senador Álvarez y Casal se la quiere hacer, señor diputado. Con muchísimo gusto. Adelante. Gracias. Ahora que el diputado Noroña habla de ignorancia, que eventualmente es un buen campo donde se mueve, le quisiera preguntar, ¿sabe usted la votación del Senado sobre el TEMEC? Primera. Segunda, ¿nos puede decir quién propuso el TEMEC? Y tercera, ¿cómo le van a hacer para cuando lo aprobaron y lo aplaudieron como focas por si regresaran Texas y ahora lo están invocando en lo que ustedes aprobaron? ¿Me puede contestar esas tres preguntas, por favor? Pues mire, senador, no las voy a contestar por la sencilla razón de que en 2 minutos no es suficiente. Pero en el espacio que quiera, cuando quiera y en las condiciones que quiera, debato con usted ese tema o el listado que crea conveniente, porque en 2 minutos no es suficiente. Son preguntas de fondo. Pero yo le volvería a insistir que el TEMEC, gracias a la participación de nuestro gobierno como presidente electo, el compañero presidente, estoy respondiéndole, no se desespere. Gracias a la participación de nuestro gobierno se incluyó esa cláusula de la soberanía plena en materia energética y de la absoluta derecho a determinar en esos temas de materia soberana. Nosotros no estamos dando, nuestro compañero presidente le ofreció a las empresas extranjeras europeas hasta el 46% del mercado nacional y la oposición mal defendió esos intereses y hoy Comisión Federal de Electricidad puede tener hasta el 90%. Yo en lo personal tengo mi opinión, pero nuestro gobierno no está siendo inconsistente cuando inclusive ha planteado integración de todo América con Estados Unidos y Canadá, integración económica de toda la patria grande con Estados Unidos y Canadá, en una relación diferente a la que se ha tenido hasta ahora, que ha sido una relación de despojo, de rapiña, de atropello del gobierno de Estados Unidos, a tal grado que nos robó el 60% del territorio. Usted con mucha temeridad me llama ignorante. Uno es ignorante de millones de cosas, pero yo no lo soy en el sentido que usted lo plantea y como lo dije al inicio, cuando quiera, donde quiera y en las condiciones que desee, puedo debatir el tema que determine. He contestado, senadora presidenta. También tiene otra pregunta del señor diputado Mariano González. Adelante. Bueno, si es que la acepta. Sí, con mucho gusto. La oposición casi nunca me pregunta y hoy que me dan oportunidad lo haré con sumo agrado. Fernández Noroña, a juicio de usted, los dichos de Kushner prestigian la política exterior mexicana. Francamente, me parece que tomar como referente a un familiar de Donald Trump para calificar nuestro manejo político, nuestro manejo soberano, pues es un hecho, me parece, equivocado. Es evidente que ese hombre no tiene ninguna experiencia política y por lo que se ve ni siquiera la adquirió estando a un lado de su suegro. Es evidente que ese hombre no se ha dedicado a la política nunca, que ha sido en el mejor de los casos un traficante de influencia y que si ellos ven, como los paniaguados acá en México, la actividad política como hacer negocio. Me parece que eso es. Fíjate, ahora se autodefinen como chupópteros. Bueno, yo no me atrevería a haberles dicho tanto, pero le tomo la autocalificación, compañero diputado. Eso es lo que yo respondería. Terminé, senadora presidenta. Continúe, por favor, con su tiempo ordinario. Veo otra mano alzada, senadora presidenta. Son 2 preguntas por intervención. Uy, qué lástima. Qué lástima que conste que yo sí tenía toda la intención de aceptar la pregunta. Hasta venía preparado para cualquier majadería que desde las curules se intentara realizar en contra de mi persona. Pero bueno, yo termino planteando lo que dije, que nuestra política exterior está más clara que nunca. Defensa de la soberanía, defensa de la independencia nacional, defensa de los intereses del pueblo, y le diré aquí a la oposición por qué no nos van a poder derrotar.
porque los dos principales líderes que hay en el país están en nuestro movimiento. Compañero presidente, que es un hombre excepcional, un líder fuera de serie, un político extraordinario, pero como lo he dicho públicamente con todo cariño y respeto, el líder más grande del país no es él. El líder más grande es el pueblo de México, politizado, consciente, echado para adelante, que respalda esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Esa es la única razón de por qué ustedes no podrán derrotarnos por décadas. Muchísimas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Tiene ahora el uso de la palabra el senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, por favor. Muchas gracias, presidenta. Nos ocupa los tres dictámenes muy importantes para la política exterior. La relación con Irlanda, con Dinamarca y con Rumanía, donde el presidente de la República ha propuesto a tres damas que tienen un común denominador. Son del Servicio Exterior Mexicano y reúnen todas las cartas credenciales para que puedan representar al Estado mexicano, no al gobierno, porque de eso se tratan los embajadores. Por lo tanto, en el Grupo Parlamentario del PAN estaremos aprobando estos tres nombramientos. Pero también cabe advertir que, en nuestro concepto, México está perdiendo una gran oportunidad en el concierto mundial. Desafortunadamente, hoy nos encontramos con problemas emanados en Rusia, por ejemplo, en una guerra irracional que tiene con Ucrania y que tiene implicaciones en la seguridad mundial, pero también implicaciones en el ámbito económico que están incluso impactando precisamente aquí, en nuestro país. También, desde luego, está la complejidad que se tiene en China, donde también hay esas grandes oportunidades, donde también a raíz incluso de ayer, de la visita de la congresista Pelosi a Taiwán, es un momento complicado donde también se requiere seriedad, no ocurrencia en la política exterior de México. Qué bueno que en este caso no haya ocurrencias en cuanto a la propuesta que realizaron en Irlanda, en Rumania y en Dinamarca. Por ello es que vamos a aprobar. Yo creo que también aquí mismo hay que dejar las cuestiones de balandronadas, de estar haciendo retos inconsistentes, impropios, y hay que estar atendiendo con seriedad este gran tema que incluso corresponde aquí a este Congreso, que es las relaciones exteriores y la relación de México con otros países. Se requiere de parte nuestra una gran responsabilidad y una gran seriedad. Hay una pregunta del diputado Fernández Noroña, si la acepta, senador. Muchas gracias. Desde luego que sí, señor. Muchísimas gracias, compañero senador. Nada más, la pregunta es si sabía usted que en el idioma español la palabra correcta es baladronada y no balandronada. Pues gracias por su aclaración de cuál es la pronunciación, pero creo que sí la entendió usted, y en todo caso, pues bueno, vamos a atender precisamente esta situación. Yo sí apelaría nuevamente, compañeras y compañeros diputados, la seriedad que debemos tener al hacer uso de esta tribuna. Debemos atender a lo que este país requiere. Requiere seriedad, requiere responsabilidad y requiere que discutamos y que acordemos lo mejor que sea para nuestro país. Por ello es que votaremos a favor de las embajadoras de Irlanda, de Dinamarca y de Rumanía, que ha sido propuesta por el jefe del Ejecutivo. Gracias. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para informar de la votación. Proceda a la Secretaría a recoger la votación nominal. Procederé a recoger la votación nominal. Solicito a las y los legisladores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto, así como su nombre y grupo parlamentario. Diputado Marco Humberto Aguilar Coronado. Gracias. Diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña. Una muy importante trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano. Es, sin lugar a dudas, no solo meritorio que haya sido designado, sino justo. Quizá la más notoria de sus participaciones sea, en términos de lo que le ha aportado al Servicio Exterior, la menos importante, pero la más conocida. Fue la encargada, ni más ni menos, de la organización de la estancia, participación, protección de más de 40,000 mexicanos que asistieron al Mundial de Fútbol en la Federación Rusa. Esto es lo que habla de la política exterior mexicana. Esto es lo que representa la experiencia, el peso, el bagaje en la política exterior mexicana. Y por eso no puedo dejar de lado los comentarios que se han hecho aquí sobre el otro tema. Se ha hablado de que tenemos la garantía de una administración que defiende la independencia y la soberanía. Independencia y soberanía. Pues déjenme decirle que justamente eso es lo que un importante actor de la política norteamericana está diciendo que no tenemos. Se ha dicho aquí que tenemos muchísimo prestigio. Claro que sí. Acabo de hablar de una de las más prestigiadas integrantes del Servicio Exterior Mexicano.
pero no dice nada de nuestro prestigio lo que se está publicando ahora y lo que está exhibiendo en tono de burla en muchas ocasiones lo que está representando la política exterior de México. Se habla aquí de que tenemos una relación diferente y por supuesto que es diferente. No recuerdo ninguna ocasión antes donde alguien desde Estados Unidos se haya referido con tal mofa a la política exterior mexicana y se lo hayamos permitido. Porque lo relevante no es que lo diga, lo relevante es que no digamos nada aquí. Lo relevante es que no salga nadie desde aquí, y por eso lo hago desde el Senado, a decirle que no podemos permitir que se burle de la política exterior mexicana de esa manera, que insinúe que hubo pactos oscuros, que insinúe que hubo negociaciones secretas cuando dice que le ofrecieron al presidente de México darle atención a sus prioridades políticas a cambio de que aceptara lo que le pedían. Y no ha habido una sola explicación desde este lado de la frontera. Aquí es donde tenemos que intervenir, particularmente los senadores que tenemos la obligación constitucional de revisar la política exterior de México. Sí, precisamente porque el personaje no es más que una celebrity que goza en estos momentos de la experiencia que vivió por la Casa Blanca, que tenemos que dar una respuesta, que tenemos que decir qué opinamos aquí de los pactos que él insinúa o de las concesiones que él afirma. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos compromete. No se tiene la culpa el que publica, se tiene la culpa los que no hemos respondido. El pueblo de México es el que manda, pues justamente el pueblo de México es el que debería saber qué concedimos. El pueblo de México es el que debe saber por qué nos quedamos callados cuando nos están ofendiendo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Raimundo Atanasio Luna, del PT. Muchas gracias. Muy buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, México y Dinamarca establecieron relaciones bilaterales a través de un tratado de amistad en el año de 1827, hace ya 195 años. Este entendimiento ha tenido una continuidad, como se demostró con la visita en el 2017 del primer ministro de Dinamarca y el establecimiento de una asociación estratégica entre ambos países. Asimismo, se han mantenido mecanismos de consultas políticas de carácter bilateral y multilateral en el 2018 y en el 2021. De los países nórdicos, Dinamarca es nuestro segundo socio comercial y el 14º entre los países de la Unión Europea. A esta escala mundial, Dinamarca ocupa el lugar número 20 entre los inversionistas en México. Entre 1999 y 2020, Dinamarca invirtió 257 millones de dólares en México, principalmente en el sector manufacturero. Las inversiones danesas en nuestro país se orientan a la industria de fármacos, medicamentos, insulina, equipo médico, así también juegos de construcción y rotores. Es evidente que se trata de una relación comercial sólida e importante en México. No obstante, creemos que siempre hay área de oportunidad para mejorar. Por ello, los legisladores y legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista de México consideramos que el nombramiento como embajadora de Norma Berta Pensado Moreno es el perfil idóneo para asumir la representación del Estado mexicano ante el Reino de Dinamarca. No cabe duda que la experiencia y trayectoria de la embajadora fortalecerán las relaciones bilaterales a través del diálogo y la cooperación para el beneficio mutuo. Destaca una de las líneas de acción de plan de trabajo sustentado ante las y los integrantes de la segunda comisión de trabajo. Tiene una pregunta del señor diputado Leonel Godoy, por si usted la quisiera aceptar. Por favor, señor diputado, a la orden. Gracias, señor diputado Raimundo Atanasio. Hubo una intervención diciendo que nuestro gobierno tiene una pésima política exterior. Nosotros, por lo tanto, no defendemos a la política exterior. Yo la pregunta que le haría a ¿usted considera que nuestro presidente no practica la libre autodeterminación de los pueblos, la doctrina Estrada, y si defiende o no la soberanía de nuestro pueblo? Con gusto, señor diputado. Hoy quiero reconocer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no como un mandatario calificado por los mexicanos, un mandatario que después del mandatario de la India es el mejor calificado del mundo. Y cuando uno va a calificar a un mandatario de una nación es porque el papel, tanto en el derecho internacional, es un papel de poner a México como un país soberano y que sabe respetar la soberanía de las demás naciones. Y eso lo hemos visto en las últimas visitas que ha tenido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, y en donde él ha hecho una parte importante de lo que es la esencia de la política mexicana. Sin duda, diputado, las encuestas internacionales lo ponen como el segundo mejor mandatario del mundo. Es la pregunta, y si hubiera otra duda, por favor, adelante. Tiene otra pregunta del señor senador de Yunesta, perdón, creo que fue antes.
del diputado Yunes. Disculpa, Emilio. Gracias, senadora presidenta. Es para pedirle, pudiera usted consultar al señor diputado si tiene a bien contestar una pregunta de su servidor. Compañero legislador, aquí tenemos grandes diferencias, pero hay coincidencias. Con todo gusto y a la orden. No tan marcadas diferencias como las coincidencias, diputado, y además teniendo como hilo conductor el afecto y el respeto. Y tiene que ver con la defensa que ha hecho usted a la postulación de la embajadora de Rusia a Dinamarca. Si son tan evidentes sus ventajas en el manejo diplomático, ¿por qué moverla de Rusia en un momento tan crítico, con un antecedente tan evidente de guerra, hacia Dinamarca? ¿Y por qué no mejor dejarla donde está? Yo considero que en el ejercicio del gobierno, sobre todo del gobierno federal, los gobiernos anteriores, cuando estuvieron gobernando este país, tomaron sus estrategias. Hoy considero que darán buen resultado. No obstante decirle que nuestro país respeta mucho las soberanías. Nuestro país en ninguna forma hará de las diferentes cuestiones del derecho internacional algo que a los mexicanos por historia nunca lo hemos hecho. Así es que, señor legislador, ya lo hicieron otros gobiernos y hoy un gobierno calificado a nivel internacional está haciendo lo propio. Dejemos que haga lo que tenga que hacer y veamos los resultados. Es cuanto, señor diputado. Continúe con su tiempo. Asimismo, propone impulsar la proyección de una imagen actual, positiva y dinámica de México y las visitas de alto nivel de funcionarios mexicanos a Dinamarca. Tenemos la seguridad y confiamos en el gran desempeño que tendrá la ciudadana Norma Berta Pensado Moreno en la representación del Estado mexicano en el exterior. Es cuanto, distinguida presidenta, y quiero reconocer en esta soberanía, desde el Estado de Puebla, que contamos con el presidente mejor calificado y el mejor presidente que ha tenido la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para informar de la votación. Y por favor, proceda a la Secretaría a recoger la votación nominal. Sí, señora presidenta, procederé a recoger la votación nominal. Solicito a las y los legisladores que cuando escuchen su nombre, manifiesten el sentido de su voto y su nombre. El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado. Muchas gracias, diputado. El diputado Kevin Angelo Aguilar. La de la voz, diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos. Carla Yuritsi, a favor. El senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Muchas gracias. Moldova, por favor. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente el punto resolutivo. Con gusto, presidenta. Y quiero informar a la honorable Asamblea que tenemos 9 oradores registrados, varios en contra y varios a favor, por lo que les voy a rogar encarecidamente que... ¿Qué está señalando? Con gusto, presidenta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89, fracción... ¿Qué está señalando? Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: dirigir la política exterior, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Adelante, senador, por favor. Gracias. Viene a cuenta estos principios por lo que hoy estamos discutiendo el dictamen que discutimos. Por supuesto, quiero hacer valer el reconocimiento personal que se otorga al doctor Villegas, propuesto por el presidente. Es un destacado académico, ha tenido una trayectoria académica muy reconocible y debe entenderse entonces que la posición que voy a manifestar no es en contra de la persona del doctor Villegas, sino la decisión del Ejecutivo para proponerlo como embajador. Y esa negativa del Grupo Plural obedece a dos razones. La primera es la errática política que ha tenido el gobierno mexicano con respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Por qué he pedido que se lea los principios que rigen la política exterior? Porque al menos en 8 de ellos se está incumpliendo el mandato constitucional en el conflicto y la posición de México. La neutralidad puede ser importante, pero ha habido momentos en la historia. Lo hicimos cuando Franco, lo hicimos cuando Pinochet, lo hicimos cuando Somoza. Hubo claros principios de ruptura con gobiernos no solo que violaban derechos humanos, sino que generaban invasiones y conflictos mayores. Este es el caso.
Rusia invade Ucrania. Y voy a leer nada más uno de los principios que leyó acá mi colega el senador. La proscripción y amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Se trata de una invasión y en sus términos se tiene que decir. La neutralidad juega del lado de la invasión. Por eso es tan importante que en este momento, como dice la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, hace unos meses publicó que hay una docena de embajadores y cerca de 11 ministros a disposición que no están ocupados ahorita en cargo alguno. Lo dijeron recientemente. Y por eso es tan importante que en un momento, en un país que está violando el derecho internacional, que no es exagerado decir que pone en juego la paz internacional, el comercio internacional y algunos otros elementos, como acaba de decir el secretario general de Naciones Unidas, se mande una persona que no tiene experiencia en el servicio diplomático, que no tiene experiencia en organismos multilaterales, que no tiene experiencia en un contexto tan delicado. No se trata de la representación del presidente, se trata de la representación del Estado mexicano. De manera que lo que tenemos que decir con claridad es que hay un claro error en esta designación. Quitan a una embajadora que tenía 16 años como embajadora y la mandan a Dinamarca, con la cual tenemos una relación de respeto, pero es de menor importancia. En este momento, optar por un perfil, insisto, de respeto por su vida académica, pero que no tiene trayectoria diplomática, es un grave error. Nos parece no solo no se cumplen los principios, sino que se falta con mucha claridad y hay una relación de no entendimiento de lo que se está jugando en Rusia. México tendría que estar denunciando con mucha claridad en atención a los principios constitucionales y tendríamos que estar teniendo una representación de Estado, de altura y experiencia diplomática y felizmente este no es el caso. Gracias. Por su atención, muchísimas gracias. Tiene ahorita el uso de la palabra el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana de Morena para hablar a favor. Así me están dando la relación de oradores. Por favor, diputado. Muchas gracias, senadora presidenta. ¿Les molesta que el presidente de la República haga uso de sus facultades constitucionales y en un conflicto sui generis? Porque tiene muchos años que no hay un conflicto en Europa, no de una invasión a otro país. Lo de los Balcanes fue una cuestión más regional. Se apueste por un hombre culto que habla varios idiomas, que permite una interlocución con otros embajadores de otras nacionalidades, y por un hombre además que conoce la historia. Porque lo que estamos viviendo en Rusia, les invito, compañeras y compañeros legisladores, denle una leída al tema de la guerra de Crimea, un conflicto sucedido a finales del siglo XIX y que bien podemos decir que es el antecedente de la Primera Guerra Mundial. No hay nada nuevo en lo que está pasando en Ucrania, solamente es tiempo de que le dediquen a leer y verán que son conflictos que vienen de temas ancestrales. Vienen a decir que bueno, que por qué no nombramos un diplomático de carrera. Quieren que nombremos, voy a omitir el nombre por respeto, pero quieren que nombremos a alguien como el que tuvo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de embajador en Arabia Saudita de 2007 a 2016, que era de carrera, que ingresó al servicio exterior el 1 de agosto de 1980 y que resulta que usaba la embajada para vender alcohol en un país como Arabia Saudita, donde la ley islámica prohíbe la venta de alcohol. Y no lo digo yo, revisen lo que escribió Salvador García Soto en el Universal el 13 de diciembre de 2017 sobre ese tema. O quieren que recurramos a las improvisaciones como las que hizo Fox con su embajador ante la OSD, que lo tuvo que retirar por los derroches excesivos con cargo al erario público, como fue la compra de una casa valuada en 1 millón de euros en un barrio parisino llamado La Vecine, y que se gastó $54,405 en la compra de enseres domésticos, y que se gastó en solamente 6 colchones y 7 almohadas $14,400. Ese es el tipo de embajador que enviaban ustedes. Y ahí está la propia carta que el embajador envía el 13 de enero de 2004. Tiene una pregunta del senador. Pidiéndole disculpa al pueblo de México. Sí, no quiero decir el nombre, por respeto. Yo quizás no lo merece, pero yo sí les tengo respeto. Dígame, señor senador, a sus órdenes. Adelante. Gracias, diputado Medina. Déjeme hacerle 2 preguntas. Por supuesto, aceptando como siempre cualquier diferencia de ideas en el máximo respeto, ¿no? Estas descalificaciones que hace usted de las personas que describe, ¿se refieren al Servicio Exterior Mexicano? Primera, ¿ese es su concepto del Servicio Exterior Mexicano? Segunda, ¿nos puede usted decir si la propuesta del presidente habla ruso o tiene publicaciones, material, trayectoria académica que nos dé cuenta del dominio de ese país? Si tiene en su haber distintas conferencias, si tiene en su haber académico algo que nos dé cuenta de que él es un especialista en Rusia. Por sus atenciones y respuestas, muchísimas gracias, diputado. Permítame contestarle en primer lugar, externando mi amplio respeto hacia el Servicio Exterior Mexicano, hacia las mujeres y hombres de carrera, hacia hombres como Gilberto Bosques, que aún no logramos validar y reconocer todo su esfuerzo al salvar a judíos en plena Segunda Guerra Mundial, o también ese servicio exterior que logró la firma del acuerdo para la no proliferación de armas nucleares en América Latina, que ahorita, disculpe que se da el nombre de tan distinguido embajador diplomático que propició la firma de ese acuerdo, pero el embajador García Robles. Así es. Entonces, reconozco lo que hace el Servicio Exterior Mexicano. Simplemente estoy poniendo un ejemplo porque ustedes están haciendo mención como que si fuera impoluto el Servicio Exterior Mexicano, como si no hubiera errores, y quiero nada más ejemplificar que sí ha habido malos integrantes de ese servicio exterior, como es el caso de Arturo Trejo Nava,
que era el embajador de Peña y también lo fue de Calderón ante Arabia Saudita. Y la segunda cuestionamiento que usted hace, si me lo recuerda, si es tan amable. Sí, efectivamente. Lo que leímos habla francés, inglés, alemán, está también, confiesa que no tiene un dominio práctico del ruso, pero yo creo que después de ser un políglota que habla otras lenguas y máxime que habla alemán, usted es un hombre culto, o al menos así hay referencias en torno a usted, pues sabrá que hay ciertas raíces entre el alemán y el ruso que permiten que quizá haya un conocimiento más fácil de esos idiomas. Cuando se habla un idioma, se pueden hablar otros con mayor perfección, y yo le apuesto a que pronto tendremos un embajador hablando en ruso. ¿Servidos son? Pues entonces, señoras y señores, yo les invito a que alcemos la mira. No nos cerremos por el hecho de que lo nombre el presidente López Obrador. No hagamos en la figura de un nuevo embajador el recipendario de nuestros odios y de nuestras fobias al presidente de la República. Yo creo que tenemos que ampliar la mira y pensar en México y en una digna representación de México ante la Federación Rusa, y me parece que el señor Eduardo Villegas la garantiza. Muchas gracias. Si hoy fuera un nombramiento para algún otro país, hubiéramos votado a favor. Pero por tratarse del momento, votaremos en contra. El dictamen se resalta como cualidades y aptitudes del ciudadano Eduardo Villegas Mesías, como una persona destacada en materia cultural, la cual es una de las áreas que la mayoría de los gobiernos, según dice el dictamen, más descuidan y que justo en esta oportunidad podemos desde la Comisión impulsar. De igual manera, es de destacar que nuestro país a nivel mundial es una de las naciones que cuenta con mayores sitios de interés turístico, encontrando justo en el área de la cultura una de las mayores áreas de oportunidad en las cuales se puede contribuir al crecimiento y al desarrollo económico de los ciudadanos. Esto reza el dictamen. Y es que justamente esta comisión del Honorable Congreso de la Unión en días recientes aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuya parte considerativa se deja sentado el precedente respecto de la prudencia y analizar y estudiar la posibilidad de crear un agregado turístico en la representación diplomática de nuestro país, tal y como se cuenta con un agregado militar o un agregado cultural, cuya función justamente será representar los intereses en materia turística de nuestro país. Sin embargo, se reconoce que esto sería motivo de otra materia, de otro instrumento legislativo. En dicho exhorto aprobado se propuso que se impulse, amplíe y fortalezca la promoción turística y cultural a través de las representaciones diplomáticas de México en el exterior. Por otra parte, es de mencionarse que recientemente se han llevado a cabo diversas exposiciones culturales con motivo de compartir la cultura rusa en nuestro país, y no solo eso, también en Moscú se llevó a cabo una exhibición de Frida Kahlo, constituyendo justamente a la cultura área de experiencia del entrevistado como un puente entre ambas naciones. Estas son las cartas credenciales que se argumentan en este dictamen. En el momento que estamos viviendo en el mundo, en la seguridad, en la economía y por ende en lo social, consideramos que en este momento debió haber sido otra persona que atendiera el momento tan trascendente que estamos viviendo, o incluso bien se hubiera decidido dejar a quien llevaba la representación del Estado mexicano y que ahora, siendo una diplomática de carrera, se le ha enviado a Dinamarca con la aprobación de esta comisión permanente. Aunque México ha apoyado resoluciones que han exigido el cese inmediato de la invasión de Rusia a Ucrania, esa posición enérgica se ha diluido, despertando la duda en países socios respecto a de qué lado se encuentra lo que el propio gobierno ruso ha utilizado a su favor en un momento con una marcada polarización a nivel global, donde poco a poco dejan de existir puntos intermedios y se está claramente de un lado o del otro. Debe darse rumbo cierto en la posición del gobierno mexicano, que podría ocasionar costos políticos y económicos a futuro para el país. Muchas gracias. De ahí la importancia en específico en esta representación diplomática hubiera recaído en una persona que tuviera experiencia en esta tarea del Estado mexicano, que no es de quien encabeza el Ejecutivo del Gobierno, no representa a quien encabeza el Ejecutivo del Gobierno, representa al Estado mexicano. Por eso, en esta ocasión, nuestro voto sería en contra. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, para hablar a favor. Con su permiso, senadora presidenta, no tenemos la menor duda de que los nombramientos que hemos ratificado y el que vamos a ratificar poseen los perfiles adecuados para el trabajo que desempeñarán representando dignamente a México y los principios y valores que caracterizan a nuestro país. En el caso específico del nombramiento de Eduardo Villegas Mejías como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Federación de Rusia, es importante recordar la posición neutral asumida por México frente al conflicto Rusia-Ucrania, así como el apoyo de México a una salida diplomática que permita finalizar el conflicto. No estamos en la época de Fox, que se sumó a la invasión de Irak.
Conviene recordar que en el 2021 Rusia ocupó el primer lugar como socio comercial entre México y los países de Europa Central y Oriental, con un comercio bilateral equivalente a 4.783 millones de dólares. Asimismo, Rusia es el primer proveedor de fertilizantes, suministrando entre el 25 y el 30% de lo importado en el país. Asimismo, la Embajada de México tiene registrados 68 convenios de colaboración entre instituciones mexicanas y rusas en materia de cooperación académica, científica, cultural e intercambio estudiantil, así como proyectos conjuntos de investigación en el ámbito de las ciencias exactas, ciencias sociales y humanidades. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido como principio la política exterior que dice la no intervención en asuntos de otros países y la autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, y en estricto apego a ellos, es que se manejan las relaciones diplomáticas con el extranjero. ¿Tiene una pregunta? Sí, adelante. Sí, adelante. Gracias, diputado Reginaldo. Quisiera preguntarle, usted, dos cosas muy concretas. ¿Usted considera que el hecho de que en nuestra política exterior hablemos de la solución pacífica de los conflictos nos obliga a tomar una posición en torno a países que están enfrentados bélicamente? ¿No creo que nuestra vocación debería ser un llamado a la paz? Y en segundo, ¿cree usted conveniente con lo que pasó en las audiencias que se dieron aquí, que casi se obliga a quien fue propuesto para ser embajador ante Rusia a tomar una posición en torno al conflicto de Ucrania y en torno a algo tan simbólico como la creación de un comité de amistad en el Congreso mexicano? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Con mucho gusto. La primera pregunta, no hay duda que el gobierno que está llevando a cabalidad la política exterior marcada en nuestra Constitución es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nomás echémosle vista para atrás. El vienes, comes y te vas. El me sumo a la invasión de Irak. El tema de Calderón o el tema de extremo Peña Nieto que corre al embajador de Corea del Norte porque lo instruyen los norteamericanos. O sea, eso verdaderamente está equivocado y estamos aplicando lo que dice la Constitución. En la cuarta T se aplica el Estado de Derecho. Luego, en el tema, las visiones por las que se ven, nosotros solo estamos ratificando las propuestas que hace nuestro presidente para llevar a cabo la política exterior. Y decimos con toda claridad que no está equivocado, está en lo correcto. Lo que veo es que la oposición no sabe de geopolítica, no sabe que el mundo unipolar se derrumbó, no sabe que no debemos de estar a lo que ordenan los Estados Unidos. Y ahí no tendríamos neutralidad, porque no la habíamos tenido, ni con Peña, ni con Calderón, ni con Fox. Y ahora la tenemos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dan un trato de respeto a la soberanía, porque el principio que ha instalado el presidente es el correcto. La principal política exterior es la política interior. Y aquí vamos bien en todo. Hasta en la economía. Estamos creciendo y Estados Unidos decrece. La gasolina es más barata con nosotros. Tenía una pregunta el senador Álvarez y Casa. También sí, Ramírez Marín. Acepto al que me quiera preguntar. Pero creo que fue primero en tiempo, así lo registré, el senador Álvarez y Casa. Gracias. ¿Quién de todos? Perdón, me dicen que fue primero porque Carlos. Pues adelante. A ver. Gracias, presidenta. Solamente le quería preguntar al orador si esta afirmación que ha hecho sobre la Embajada de Corea en México, Corea del Norte, que fue removido por instrucciones de Estados Unidos, fue publicada en algún lado, hubo algún testigo que lo contara y lo publicara, se difundió profusamente como está ocurriendo ahora, o solamente es algo que oyó el orador o es un dicho que le refirieron. ¿De dónde afirma que fue esa instrucción? Porque lo que estamos viendo ahora es alguien que lo afirma y que dice que estuvo allá, que vio la genuflexión. Entonces ahora este dicho, pues que nos aclare si solo es un dicho o una suposición. Bueno, lo dijo el que fue tu secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray. Él lo dijo y lo reconoce. Y si quieres, pregúntale. Bueno, y lo que acabas de decir es, lo dijo un ciudadano. ¿Qué responsabilidad administrativa tiene el que dijo y que le haces caso en el sentido de que el presidente aceptó el trato con el presidente Trump a cambio de que le apliquen, de que le respete su política? Eso es lo que hizo Felipe Calderón, porque necesitaba legitimidad, porque llegó por fraude electoral. Y dijo que para que le reconocieran, hago lo que ustedes me digan. Eso ya se acabó. Y también se acabó con Peña Nieto. Ustedes vieron cómo fue la relación de Peña Nieto en la reunión que tuvieron en Canadá con Obama y con el presidente actual de Canadá. Estamos ganando respeto, lo dijo aquí nuestro diputado Raimundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la encuesta internacional solo aparece por debajo del de la India. ¿Eso qué significa? Que México está ganando dignidad, respeto a lo que estamos haciendo, porque la mejor política del interior, combatir la corrupción a fondo, acabar con los negocios privados.
¿Por qué está el tema de la reforma eléctrica? ¿Ustedes por qué votaron a favor de que, en contra de que reformaran la Constitución y recuperáramos la Comisión Federal de Electricidad, si por solo los negocios del autoabasto se nos van 370,000 millones al año? Eso es lo que ustedes aprobaron. Y están esencialmente intereses extranjeros, Iberdrola y empresas también norteamericanas que tienen que ponerse en orden. Y ahora estamos en eso. Ahí concluye mi respuesta. Bueno, para terminar, Lili, una disculpa, pero no es nuestro tema, es la conducción sí. acá, no hay A ver, otra yo creo que la senadora Lili Telles ha levantado la mano en varias ocasiones, pero lamentablemente han sido la tercera pregunta. Yo le pregunto a ella si quiere venir como oradora después de Jacob Polensky y antes de Rogelio Zamora. ¿Sí? ¿Como oradora? Correcto. ¿Qué? Dígame, el diputado Godoy. Es una moción de orden, presidenta. Primero, es uno a favor y uno en contra. Segundo, a nosotros nos toca cerrar. No puede de esta manera inscribirse de última hora para querernos rebasar por la derecha, porque se viola el reglamento. La lista no se ha cerrado todavía y todavía faltan varios oradores. Son 9 oradores, con ella serían 10 oradores. 5 y 5. 5 y 5, estamos todavía dentro del reglamento. Concluya, por favor. Bueno, concluimos. Escucho acá las confusiones que se tiene de la dictadura de Franco en España y Pinochet, y confunden la confrontación Rusia-Ucrania. Acá era un solo país, acá son confrontaciones de naciones. O sea, ¿cómo pueden enredar el mundo así? Las relaciones diplomáticas de México con Rusia no son excepción y deben de tratarse en la ruta que ha planteado nuestro presidente, y el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la apoya al 100%. ¿Es cuánto, diputada? Senadora presidenta. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu para hablar en contra, y después el diputado Gerardo Fernández Noroña de Morena para hablar a favor. Por favor. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, una de las primeras potencias nucleares del mundo, potencia energética en gas y petróleo, líder en la exportación mundial de grano y una influencia incuestionable en regiones como Asia Central, Medio Oriente, Europa del Este y América Latina. Ese es el peso de la Federación de Rusia en el mundo y ese es el peso de la decisión que estamos por tomar en esta asamblea. La representación de México ante un país que es estratégico desde cualquier punto de vista. Solo por eso, la designación de quien vaya a ser embajador o embajadora de México ante la Federación de Rusia merecería un análisis muy profundo, muy objetivo y lejos de cualquier posición de partido, por su importancia estratégica. Pero si a esa importancia estratégica le sumamos el momento sensible, el momento delicado y lleno de riesgos en el que se encuentra el mundo justamente por la participación de la Federación de Rusia en lo que es uno de los principales conflictos de este siglo, pues tenemos una tarea que amerita muchísimo mayor reflexión. El contexto, lo sabemos todos, no es menor, no es sencillo. La Federación de Rusia protagoniza en la actualidad el primer gran conflicto del siglo XXI, una invasión al territorio soberano de Ucrania que ha causado toda clase de protestas, de denuncias y de sanciones. Y más allá de si estamos de acuerdo o no de cómo México ha respondido ante esta delicada situación, como legisladoras y legisladores no podemos soslayar la responsabilidad que tenemos de votar a favor o en contra de quien ha sido propuesto por el Ejecutivo Federal, cierto, en el uso de sus facultades, para representar a México en este estratégico país, en este momento y en estas circunstancias particulares. Tenemos que pensar como lo que somos, integrantes de un órgano del Estado, descargar nuestra responsabilidad con visión de Estado, porque justamente quien represente a México lo hará representando al Estado mexicano y no a un gobierno en lo particular, en este momento, insisto, tan delicado. Y en ese sentido, el grupo parlamentario del PRI ha decidido no acompañar el dictamen en discusión con un voto a favor, porque no creemos que la persona que ha sido propuesta reúna los requisitos para este momento tan delicado. Los nombramientos políticos para dirigir representaciones diplomáticas no son nuevos. Todos los partidos, cuando hemos ocupado el gobierno, hemos realizado nombramientos políticos para poner la capacidad política de personas específicas al servicio del Estado mexicano en el exterior en momentos particulares. Pero hay ocasiones, hay hitos en la historia del mundo donde lo que más se requiere es conocimiento específico, experiencia en el oficio diplomático y la capacidad y el entrenamiento que tienen quienes integran nuestro servicio exterior. Cuando la embajada en cuestión se localiza además en un país cuya relación con México corre sobre condiciones que llamaríamos normales, pues es perfectamente razonable proponer y aprobar en su caso un perfil académico cultural que además sea afín al gobierno o al titular del Ejecutivo, no tiene nada de malo. Pero cuando dicha embajada se localiza en un país inmerso en un conflicto internacional que enfrenta sanciones considerables, que puede entrar incluso en una crisis de mayor envergadura, lo más prudente es proponer el nombramiento de alguien con experiencia que conozca nuestra tradición diplomática y el derecho internacional público y que tenga en ese sentido la capacidad de proteger a nuestros ciudadanos, pero también a los intereses de México. Y sin duda, el ciudadano que ha sido propuesto tiene incuestionables méritos académicos y profesionales, pero no es ni un político ni un diplomático profesional. Y en muchas ocasiones la política exterior debe confiarse a manos de profesionales.
El mayor respeto al doctor Villegas en su trayectoria, pero con ese mismo respeto le decimos que para esta circunstancia creemos que debe ser propuesto para otra representación. No me voy a referir a los múltiples aseveraciones, se le dio un poquito más, si me permite terminar, yo voy a concluir, a las aseveraciones erróneas que se han hecho aquí sobre conceptos de política exterior. Solo quiero decirles, compañeras y compañeros, que esta no es una discusión sobre si está bien o mal designar como embajador a alguien que es cercano al titular del Ejecutivo Federal. Esa no es la discusión, es una facultad que puede y tiene el Ejecutivo Federal. La discusión es el perfil que requiere México hoy para desempeñarse como embajador en la Federación de Rusia en un momento de conflicto internacional, de redefinición de los equilibrios y las fuerzas geopolíticas entre Rusia, China, Estados Unidos, en Asia, en Europa Central. Si tenemos embajadores de carrera con oficio, trayectoria y conocimiento de cómo México se despliega en el mundo en situaciones de conflicto global como el que estamos viviendo, en momentos delicados como el que estamos viviendo, quizás sería mejor nombrar a alguien con esas características. El momento es tal que quien esté en esa embajada no debe solamente limitarse a ver la relación bilateral, que es importante, sino el contexto global, poder hacer un análisis fino del momento y de la perspectiva. Los invitamos a hacer esa reflexión. Nuevamente, no acompañaremos el dictamen. El mayor de los respetos para el doctor Villegas, pero hay que pensar como integrantes de un órgano de Estado del Estado mexicano en este momento tan delicado. Muchas gracias, compañeras senadora. y compañeros. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña de Morena. Diputado Godoy, adelante. Una moción de orden, señora presidenta. No quise interrumpir a la senadora Ruiz Massieu porque pues, merece todo mi respeto. Sin embargo, duró 6 minutos, 1 segundo. Me gustaría que en ese sentido el mismo trato se le diera a los posteriores. Con mucho gusto, claro que sí. Oradores, no quise interrumpirla, pero también se le dijo en varias ocasiones. Me parece que hay que tener piso parejo. Yo creo que he tratado de hacerlo a mi querido y estimado diputado Godoy, pero sin embargo en varias ocasiones yo le pedí que sí podía concluir. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña de Morena. Muchas gracias, senadora presidente. Me parece que a excepción de la senadora Ruiz Massieu, a la cual coincidimos en la Cámara de Diputados en la 61ª legislatura, y le reitero mi consideración y mi respeto, la oposición ha entrado de manera por la puerta trasera a este debate. En realidad, lo que no se atreven a plantear es que deberíamos romper relaciones diplomáticas con Rusia. Eso es lo que su vena pro-yanqui los motiva a hacer todo tipo de cuestionamientos a quien se propone para la embajada con la Federación Rusa. Porque si se hubiera propuesto un político, estarían diciendo, ¿cómo un político? Si hay tanto talento en el servicio diplomático. Si se propusiera a alguien del servicio diplomático, dirían, pero ¿cómo alguien del servicio diplomático si se requiere una enorme capacidad política para enfrentar esta crisis tan severa que plantea el reto del conflicto bélico en Rusia y Ucrania? Y si se plantea un académico que todo el tiempo dicen que a los sectores medios los despreciamos, que al sector académico no lo valoramos, que tenemos un profundo desprecio hacia ellos, y se propone a un hombre de una gran trayectoria sólida en este ámbito, también lo cuestionan. Y dicen con todo respeto, con toda consideración, pero fíjese que no sirve. No, bueno, eso no es correcto. Estar vapuleando a una persona con una sólida trayectoria que pueda hacer una buena tarea en la Embajada de México en Rusia para golpear al compañero presidente. Y van aquí desde los independientes de la realidad que comparan con Franco, con Pinochet, a la Federación Rusa cuyo presidente fue elegido, cuyo jefe de Estado fue elegido democráticamente, que es el colmo de la ignorancia, a propósito de ignorancia, y que inclusive va más lejos y dice que por estar envuelto, termino esta idea, por estar envuelto en un conflicto bélico debería romper relaciones, pues no nos hablaríamos nunca con Estados Unidos, que en el siglo XIX nos robó el 60% del territorio con una guerra ilegal, que todavía a principios del siglo XX nos volvió a invadir, que tiene invadido Irak y que ha invadido medio mundo, y me quedo corto, sigue invadiendo naciones, sigue atropellando pueblos, sigue arrasando civilizaciones, y nosotros mantenemos una buena relación diplomática con Estados Unidos, y nos dice que por esas razones sí acepto la pregunta. Sonido, por favor. Gracias. Gracias.
Diputado Noroña, sin duda en nuestro país no hay mexicanos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Y sabemos que Rusia es una de las primeras potencias mundiales. Hoy la decisión de nombrar al doctor Eduardo Villegas, sin duda consideramos que es la mejor opción para llevar en alto el tema político, internacional, económico de nuestra nación. ¿Cuál es su opinión, señor diputado? Pues coincido, contesto. Por favor. Coincido plenamente con tu aseveración. Tiene una sólida formación académica, una amplia cultura, una solidez humanística y tiene la confianza del compañero presidente a tal grado que nos lo propone. Y me parece que la oposición, pues es razonable que se oponga, y a excepción de nuestra compañera senadora, los argumentos se han ido por las ramas. Yo insisto que detrás está la presión de que rompamos relaciones diplomáticas con Rusia. Yo creo que cualquier propuesta que habríamos hecho habría sido rechazada, cuestionada y usada a la persona propuesta para golpear al gobierno del compañero presidente. Yo todas las preocupaciones aquí expresadas por nuestra compañera senadora Ruiz Massieu las comparto, pero me parece que se responden con el nombramiento y que a los hechos nos remitiremos, que veremos su desempeño, que veremos su talento, que veremos su profesionalidad, su patriotismo y que nos daremos cuenta que fue correcto avalar ese nombramiento. Es un reto grande, lo comparto, pero me parece que puede salir airoso de esta enorme y dignísima responsabilidad que se le está proponiendo como encomienda. Gracias. Antes de que tenía una pregunta de la senadora Lili Telles, si es que usted la acepta. Con muchísimo gusto. Adelante, senadora. El señor Putin es un demócrata. Es pregunta. Agradezco mucho la pregunta. Adelante. Agradezco mucho la pregunta, senadora, porque cuando algún dirigente europeo es elegido hasta que decide retirarse, como Angela Merkel, si es de derecha se les considera un demócrata, o Margaret Thatcher. Casi se murieron en el poder y no había ningún cuestionamiento. Pero cuando alguien liberal o con posiciones de izquierda logra el apoyo de sus pueblos, entonces se les llama dictadores. Yo creo que presidente Putin ha acreditado una enorme capacidad de liderazgo, ha recuperado el orgullo de la Federación Rusa en el concierto de las naciones, ha mejorado las condiciones de vida de su pueblo, ha sacado de la enorme crisis política en que se encontraba esa nación y ha llegado al gobierno a través de mecanismos democráticos. Yo compararía con la antiguaya que es el sistema estadounidense, que muchos aquí admiran y que es verdaderamente anacrónico. Un ciudadano no es un voto en Estados Unidos, depende de su color de piel, depende de su poder económico, es indirecta la elección, todavía tienen que llegar a un colegio electoral, es verdaderamente anacrónica esa democracia y muchos lo admiran. En el caso de la Federación Rusa es voto universal, secreto y directo, que es la forma democrática que la humanidad ha escogido y que con todos sus retos, dificultades y defectos es la mejor manera de resolver controversias y disputas por el liderazgo de una nación. He respondido. Continúe con su tiempo ordinario. Me quedan 9 segundos más 3 que me podría alargar, pero no lo haré. Creo que he dicho lo fundamental, creo que debemos votar en favor de la propuesta hecha por el Ejecutivo para la Embajada de Rusia y creo que el debate de fondo pues no se da, se rehúye y que es quien cree que hay que seguirse subordinando
a los intereses del gran imperio norteamericano y de su gobierno todavía muy agresivo. Acaba de ir a Taiwán a provocar a China. ¡Qué locura! Y bueno, hay quien plantea que esto es una buena política exterior y nosotros que estamos convencidos que los conflictos se deben resolver de manera pacífica y que contribuiremos con la nueva embajada en esa línea y en ese sentido no tengo la menor duda. Muchísimas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Noé Castañón, hasta por 3 minutos, por favor. Pues sí, la tradición diplomática de México se ha caracterizado por un alto profesionalismo y un gran compromiso, vocación y servicio con las instituciones internacionales y en las relaciones mantenidas con otras naciones soberanas. Nuestro actuar en el plano internacional hace que en el exterior reconozcan las grandes aportaciones de nuestro país al orden internacional. No olvidemos que representar a México es el más alto honor que se puede tener dentro del servicio exterior de carrera. Es por ello que, dado el contexto actual, la tensión por la que atraviesa el continente europeo con la Federación Rusa, en Movimiento Ciudadano hubiéramos esperado un perfil con mayores credenciales diplomáticas y de gran trayectoria en el servicio exterior mexicano. Nuestra tradición diplomática se ve socavada cuando se priorizan perfiles con experiencias en el ámbito público en vez de carreras especializadas y formadas dentro de nuestro servicio exterior de carrera. La coyuntura actual requiere de experiencia en política exterior y diplomacia que permita representar los intereses soberanos de México en una nación que se encuentra en medio de un conflicto bélico y que tiene gran peso, tanto histórico como dentro del orden internacional. En Movimiento Ciudadano esperamos un mayor compromiso por parte de este Senado para nombramientos futuros. Asimismo, en relación al conflicto, reiteramos que México debe tener mayor claridad y contundencia en su postura frente al conflicto entre Ucrania y Rusia, al igual que un mayor activismo en los caminos para construir la paz. Recordemos que el 7 de abril, México se abstuvo de la resolución para suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. México tampoco se sumó al grupo de los 41 países que solicitaron a la Corte Penal Internacional realizar una investigación sobre el caso Ucrania. También, el 23 de marzo, en plena invasión, la Cámara de Diputados creó un grupo de amistad México-Rusia y el 30 de marzo pasado, el Senado declaró estar satisfecho con la resolución franco-mexicana sobre ayuda humanitaria a Ucrania. Condenaron la invasión, pero en ninguna parte del documento del Senado mencionaron la palabra Rusia. Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del nombramiento debido a que el perfil propuesto no cumple con las credenciales correspondientes al momento histórico. México, en su tradición diplomática, tiene personas, hombres y mujeres, que pueden cumplir de mejor manera ante la situación geopolítica y social que atraviesa el mundo en un conflicto que ya tiene bastantes damnificados y que no por eso debe de socavarse a la diplomacia mexicana y la representación del Estado mexicano en un conflicto que debe condenarse y pronunciarse. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Rogelio Zamora Guzmán del Partido Verde para hablar a favor. Por favor, senador. Con su venia, Presidenta, con todo respeto, pero de manera muy firme, hay que mencionar que los argumentos que han dado los compañeros de la oposición no son ni constitucionales, no son ni legales y tampoco son lógicos siquiera. Les voy a decir por qué. El artículo 89 dice que el presidente es el que tiene la facultad de nombrar a los embajadores que él desee, en esa facultad que tiene el Ejecutivo Federal. Bueno, quiero decirles de entrada que la embajadora que se encontraba ahí en Rusia no la designó el actual presidente de la República, no la designó la actual administración. Sin embargo, cuando llegaron, juzgaron que cumplía con el perfil para permanecer en ese estado de la Federación Rusa. Tiene una pregunta. Adelante. Gracias, senador. Una pregunta. Dígame. ¿Reconoce usted la facultad constitucional del presidente de nombrar a los embajadores? ¿Dónde deja usted la facultad constitucional del Senado para ratificar los nombramientos del presidente de la República? Por supuesto, es este ejercicio, compañero senador, el que estamos realizando y por eso estamos analizando. A lo mejor estamos un poco distraídos y no nos hemos dado cuenta que lo que estamos discutiendo es si ese nombramiento que hizo el presidente de la República debe de ser ratificado. Y justo esta utilización de la tribuna es para dar las razones por las cuales no se equivocó el presidente en nombrar al embajador Villegas para este cargo de representarnos ante la Federación Rusa. Y quiero aprovechar para decir, tan es constitucional que lo hace el presidente. Sí, el siguiente paso es ratificarlo, pero constitucionalmente no hay nada que prohíba uno de los argumentos que ha utilizado la oposición para decir que no tiene carrera diplomática. No hay artículo constitucional que lo prohíba. ¿Por qué? Porque el poder constitucional, el poder constituyente estimó que había fuera del poder, o fuera más bien de
el grupo diplomático o del cuerpo diplomático de México, mexicanos ejemplares que nos podían representar. Y podemos hacer una larga lista de grandes mexicanos, inclusive del PRI. Una de nuestras compañeras senadoras, sin tener carrera diplomática, ha sido embajadora en Brasil. Permítame continuar con la exposición y con todo gusto, porque ahorita también hay algo que quiero mencionar, que se hizo mención aquí en tribuna y que seguramente va a ser de su interés al compañero que está levantando la mano. Porque lo siguiente es que no es legal. Sí es cierto que la ley del Servicio Exterior Mexicano establece que de preferencia el presidente de la República va a considerar a los miembros del cuerpo diplomático para de ahí, o que tienen una carrera diplomática del Servicio Exterior Mexicano, para de ahí designar a los embajadores. Y dice preferentemente, bueno, el ejercicio que hemos realizado aquí, designamos a 4 embajadores, 3 de ellos del Servicio Exterior Mexicano. El 75% de los que hemos designado el día de hoy ha sido del cuerpo perteneciente al Servicio Exterior Mexicano. Bueno, continúo con mi ¿Tiene otra pregunta del exposición. senador Álvarez y Casa? Sí, le comento que ahorita, porque a lo mejor un poquito más adelante en la exposición, con todo gusto le damos la palabra. Decía yo que entonces tampoco es legal y tampoco es lógica. ¿Saben por qué? Porque se basa en hechos que no tienen ni siquiera una sucesión coherente, basados fuera, en hechos imaginarios que no están dentro de la realidad. Porque decía uno de los compañeros que ¿por qué México no había roto, o al menos lo sugirió, porque dijo, ¿por qué México no ha roto relaciones con Rusia? Y tocó el tema de Franco, aquí en esa misma tribuna. Bueno, porque romper relaciones es justamente lo opuesto a lo que nosotros estamos buscando, un trabajo diplomático. Se acaba el diálogo. ¿Y entonces qué queda? Pues el conflicto bélico, que es inconstitucional, está en contra de nuestros principios, que son de la resolución pacífica de las controversias. Por eso llegamos hasta ese límite. Un compañero nuestro que ha trabajado en derechos humanos aquí en nuestro continente, ¿cómo puede afirmar esa ruptura de relaciones? Es ilógico. Por eso decía yo que se basa en hechos además irreales. Le voy a decir por qué. Dicen que México no se ha declarado de forma contundente. No habían pasado, ahí están los medios, cualquiera lo puede corroborar, no habían pasado ni 24 horas cuando el gobierno mexicano condenó la invasión de Rusia en Ucrania. No habían pasado ni 24 horas. El presidente de la República en diversas mañaneras dijo que México había sufrido muchas invasiones y que por eso condenaba la invasión de Rusia en Ucrania. Después, en el Consejo de Seguridad, para los que ya se nos olvidó, México propuso también y condenó ahí enérgicamente desde el Consejo de Seguridad. Después, en la Asamblea General, el embajador que nombró el mismo presidente que ahora está nombrando a esta persona para representarnos en la Federación Rusa, también consideró que era necesario que se eliminara el veto y denunció que Rusia había utilizado el veto para que no procediera una resolución que iba a emitir la Asamblea General respecto a condenar la invasión de Rusia en Ucrania. Pero México no va a romper relaciones, porque como digo yo, sería romper el diálogo que sí abona la resolución. Una compañera que también respeto y admiro mucho mencionó en esta tribuna hace unos minutos que el peso político que tiene Rusia... Perdón, acepto la pregunta, presidente. Gracias. Como realizó la pregunta en tiempo, tiene derecho, si usted la acepta. Sí, adelante, senadora. Gracias. Muy probablemente el senador Zamora se refiere a mi persona. Sería más eficaz que dijera mi nombre para que hubiera un debate parejo. Si tiene algo que decirme, dígalo. Si no, no haga alusiones indirectas. No le saque el debate. Pero voy a la pregunta. Agradezco su sugerencia. Voy a la pregunta. El artículo 89 constitucional, la fracción 10ª, establece facultad al presidente y al Senado. Usted empezó diciendo lo contrario, corrigió diciendo al senador Ramírez, pero establece los principios para la conducción de la política exterior. Son los principios. ¿Usted cree que el caso de conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania se actualiza la determinación de los pueblos? ¿Ucrania? ¿Usted cree que la no intervención se actualiza? ¿Usted cree que la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales cuando hay una invasión se actualiza? ¿Usted cree que no hay que romper relaciones cuando hay este tipo de cosas o hay que mantenerlo? Por ejemplo, termino. Cuando se violaron derechos humanos, México ha roto relaciones. Hay varios ejemplos. ¿Usted cree que se actualizan los preceptos y principios constitucionales establecidos en este caso? Gracias por su respuesta. Con todo gusto doy respuesta y agradezco el interés del senador. Yo lo que creo es que hay medios para resolverlo. México ya condenó el acto. ¿Por qué México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, querido senador? Pues precisamente porque es el lugar en donde nos pusimos de acuerdo muchos países para resolver este tipo de controversias y no resolverlas de manera unilateral. Y en ese escenario, en ese organismo creado legalmente, bajo las reglas que todos constitucionalmente estamos obligados a observar, porque recordemos que los tratados internacionales forman parte vigente del derecho mexicano, que el presidente debe de observar, y es a través de esos organismos herramientas creadas para resolver las controversias que se hace. Y México ha insistido en la ONU y ha condenado desde la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de su embajador, pero también a través del canciller Marcelo Ebrard, la invasión de Ucrania en Rusia. ¿Qué sugiere usted? ¿Que rompamos relaciones y que entonces se rompa el diálogo? Hacia eso iba. La compañera senadora mencionó algo muy importante, dijo el peso de Rusia. Sí es cierto, es una potencia nuclear, es una potencia militar, es una potencia energética, es una potencia económica, pero ¿qué cree? Que una vez ya se había presentado un conflicto entre Estados Unidos, entre Rusia y entre Cuba, una crisis en donde el mundo estuvo a punto de entrar a una crisis nuclear, y gracias a la intervención de que México no había
había roto relaciones con ninguno, pudo sentarlos y firmar los tratados de Tlatelolco. Y por lo tanto, se demuestra la eficacia de lo que usted niega, la diplomacia. No hay que negar, precisamente la diplomacia es para podernos sentar los tres. Estamos en desacuerdo con la invasión, pues yo ya le comenté en 3 o 4 veces, creo que no he sido suficientemente claro, pero México ha insistido, ha condenado la invasión. Nosotros condenamos cualquier invasión, condenamos el uso de la fuerza y México lo ha hecho de manera institucional. Tan es así, miren, que a veces nos da tentación del intervencionismo que fomentamos y que aceptamos a veces de manera inconstitucional. Le voy a decir por qué. El hecho tan solo de haberle preguntado al compañero si consideraba democrático o no a un presidente de otro país, entiendo que en lo personal uno puede dar su opinión, pero en un ente de gobierno, en un órgano del Estado, dar una opinión, calificar precisamente es intervenir. ¿Quiénes somos nosotros y dónde está el catálogo de requisitos que hay que cumplir para que un país se considere, por México, por usted, senador, por mi senador, un país democrático, un presidente democrático? Eso es el respeto a la soberanía de los países y eso es lo que hay que defender. Por lo tanto, México condena, todos hemos condenado la invasión, cualquier invasión, senador. No nada más la que se está dando en Europa del Este, sino las que se están dando en otros lugares del mundo, las condenamos, porque México las ha sufrido y para ser coherente. Y por lo tanto, consideramos que es correcta, en términos generales, ya para resumir, la designación que ha hecho el presidente y en nuestra facultad constitucional estaremos votando también a favor de su ratificación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra la senadora Lili Telles, del Grupo Parlamentario del PAN, para posicionar en contra hasta por 3 minutos. Adelante, senadora. Agradezco a la presidenta Olga Sánchez Cordero porque su disposición para darme la palabra, porque yo no estaba registrada en la lista de oradores, simplemente quería hacer unas preguntas y conforme a las reglas me ofreció este espacio para poder externar, así que mi intervención es realmente muy corta. Tengo varias preguntas que me gustaría que el presidente de la República respondiera en este recinto en los próximos meses. Primero, ¿cómo se dobló el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el presidente Trump de los Estados Unidos? ¿Por qué se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump de los Estados Unidos? ¿Tenía planeado el presidente López Obrador doblarse ante el presidente Trump o fue una decisión de último momento? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump con una sonrisa o con una mueca? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump por ignorancia? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump con toda la información? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump y luego se arrepintió? ¿Se dobló el presidente López Obrador y ganó algo ante el presidente Trump? ¿Creyó el presidente López Obrador que nunca se sabría, que nunca se haría público que se dobló ante el presidente Trump de los Estados Unidos? ¿No le da vergüenza al presidente López Obrador haberse doblado ante el presidente Trump? El presidente, por cierto, que más ha ofendido y denigrado a los ciudadanos mexicanos. Haber cambiado la doctrina Estrada por la doctrina doblada es propio de súbditos y de serviles. Quedan manchados el presidente AMLO, el presidente López Obrador y sus parásitos presentes y ausentes. Pasa la 4T a la historia por doblarse a oscuritas ante los Estados Unidos y por doblarse orgullosamente en público ante Rusia, símbolo del autoritarismo, símbolo de la antidemocracia, símbolo de la guerra y símbolo del abuso a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continuamos con la lista de oradores. Le damos la palabra a la diputada Jade Korpolevsky-Gurwitz, del Grupo Parlamentario de Morena, para posicionar a favor hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. Con esto cerramos la lista de oradores de este nombramiento. Pensé que me iban a dar materia, la anterior oradora, pero su ignorancia es tanta
su ignorancia y la verdad, su posición, que de verdad no puedo perder el tiempo en contestar a gente ignorante y ardida. Ahora, si quisiera empezar con lo que vale la pena, con lo que es serio, y decir que de 5 embajadores que vamos a aprobar el día de hoy, 4 son mujeres. Esto quiere decir el 80%. Eso habla de la importancia que el presidente López Obrador le da a las mujeres en su trabajo. También vale la pena decir que 2 eran ya embajadoras, una ministra y una consejera, y esto hace que lleguen a un nivel más alto. También habla de la importancia que el presidente López Obrador le da al servicio exterior mexicano. Solamente es su nombre el que está en discusión. Y bueno, yo no sé si es tema de género, pretextos o excusas por demás absurdas. Creo que vale la pena hacer análisis serios. Aquí han dicho una cantidad de verdad de tonterías. Hablan de la política exterior. México tuvo una excelente política exterior en el pasado. Claro, luego llegaron los panistas y desgraciaron todo. Ahorita estamos otra vez rescatando la dignidad de la política exterior que nos hizo lucir muy bien a el gobierno de México. El presidente López Obrador es un hombre de principios, reconocido y admirado en el mundo. Permítame, que está diputada, volteando a ver a América Latina, un hombre digno que de verdad merece respeto. No como otros que quieren nombrar al presidente, que se laven la boca primero si quieren hablar de mi presidente. Sobre todo la gente más ignorante. Diputada, tiene una pregunta del ¿Cómo diputado Atanasio, ¿la acepta? ¿Cómo no? Por supuesto. Adelante. Gracias, diputada Jacob. Considero que a toda honra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se dobla con ninguna nación. El presidente de la República no se dobla porque entrega lo que le corresponde a los mexicanos. Entrega una refinería de 2 bocas, entrega también una en Texas y no entrega una barda que el gobierno de Acción Nacional lo hizo en Hidalgo. Entrega también obras tan importantes para la nación en los próximos años, el Tren Maya. Pero también quiero decirle, diputada Jacob, el nombramiento del doctor Eduardo Villegas es un nombramiento de un jefe de gobierno o de un jefe de Estado. ¿Es cuánto, diputada? Gracias por su pregunta, diputado. Sí, parece que traen aquí un poquito de confusión. Es una decisión de Estado, no una decisión administrativa. Creo que valdría la pena que pudieran analizar. El artículo 89, fracción 10ª de la Constitución, habla que es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior. Y el artículo 76, que también se los recomiendo, habla de las facultades del Senado. Y la facultad del Senado es analizar. Ahí hay una enorme diferencia. Efectivamente, la decisión de Estado que tiene que tomar el presidente es nombrar a alguien que va a ser su delegado del presidente de la República. Y tiene todas las facultades para hacerlo. Tiene la razón también para hacerlo. Entonces, creo que valdría la pena que analizaran para que no metieran o confundieran una cosa con la otra. Esa es política de Estado, no una decisión administrativa. Sigo. Por otra parte, hablan de la política exterior del presidente. No es una política errática, es una política que tiene claras definiciones. Y esas definiciones creo que son cosas o temas que no entienden. En esas definiciones puedo decirles que el presidente, claro que se ha dado a respetar
y no ha caído en las provocaciones de unos ni de otros. Ha cuidado la relación de México con todos los países, también con los Estados Unidos. Y si quieren ver y evaluar, yo creo que la política exterior de nuestro país ha sido extraordinaria. Y aprovecho para hacer un reconocimiento al presidente de la República y también al canciller Marcelo Ebrard. Diputada, ¿Por qué? Porque el canciller presentó una denuncia por el tema de las armas. Yo quiero ver cuándo antes alguien presentaba una denuncia en contra de los Estados Unidos. Diputada, ha concluido su tiempo. Concluya, por favor, Nada la más, pregunta. Si está fuera de tiempo, la pregunta. No, perdón, pero permítame, pero no. Tuvieron 6 minutos y a mí no me puede dar un minuto menos de los 6 minutos que aquí tomó otra de las participantes. Así que tomo la pregunta con muchísimo gusto y sigo hasta los 6 minutos. La pregunta. No procede. No, respeto tienen que tener y piso parejo. Y aquí no hay piso parejo. Si usted quiere continuar, está en su derecho, pero ha concluido su tiempo. La pregunta no procede. Pues nada más, sí, voy a continuar para decir que el maestro Eduardo Villegas tiene un amplio conocimiento de la situación actual de Rusia, que ha presentado un plan de trabajo maravilloso que contempla tanto las relaciones culturales, deportivas, científicas, el intercambio para el mejoramiento y enriquecimiento de las semillas y la exploración aeroespacial, que merece ser canciller nuestro. Y nada más termino aquí con un comentario. Todos estos que hablan por la paz y que dicen tantas cosas, ¿por qué no se han expresado en contra de la OTAN? Porque la OTAN debió dejar de existir en el momento que cerró el Pacto de Varsovia. Y la OTAN no es más que un pretexto para meterse y generar problemas en todos lados, para seguir vendiendo armas y abusar. Y nuestro gobierno no va a caer en eso. Nosotros, yo los invito, hagamos una campaña para decir no más OTAN y entonces no vamos a tener conflictos. Y por supuesto, votaremos a favor de Eduardo Villegas, que va a ser un espléndido embajador. Es cuanto. Gracias, diputada.